Hola, mi nombre es Mario Camuirano y vamos a ver una introducción al apasionante mundo de las mediciones y las incertezas. Tenemos una idea intuitiva de lo que significa una medición. En la vida cotidiana, por ejemplo en la cocina, estamos acostumbrados a medir proporciones o cuando se diseña algún mueble, pero pocas veces asociamos esas mediciones a incertezas. En la vida profesional es distinto. Tenemos necesidad de que las mediciones sean repetibles y que además caractericen con claridad una magnitud. Es decir, las mediciones van a formar parte de un lenguaje, del lenguaje del ingeniero. Eh, Medir satisfactoriamente también requiere e involucra protocolos, regulaciones, normas de calidad. Es todo un abanico que van a ir viendo a lo largo de la carrera. Medir es caracterizar con precisión una magnitud, y el proceso de medición involucra tres bloques: el objeto o magnitud que se desea medir, el recurso instrumental, los instrumentos, la regla, calibre, aparatos varios electrónicos, lo que sea, y el proceso operativo, es decir, cómo se va a realizar esa medición. En el proceso operativo incluimos los modelos, las idealizaciones que requerimos en una medición, sobre todo indirecta, ¿no? No directa. Bueno, y todo esto nos da un resultado. El proceso operativo incluye la construcción de modelos. Es decir, un modelo es una interpretación simplificada de la realidad. Por ejemplo, una idealización geométrica de un cilindro o de algo que parece cilíndrico. Un modelo incluye todo lo que asumimos como cierto de un objeto. Pues propiedades del objeto, que no se deforma, que tiene densidad uniforme, eh, todo, que el agua es incompresible, todo lo que estamos asumiendo. A veces esas asunciones son difíciles de identificar, uno las tiene muy incorporadas y no siempre se cumplen y hay que tener cuidado en la caracterización de nuestro modelo. El proceso de medición también puede incluir un modelado del objeto, por ejemplo, que el objeto no cambie a lo largo del proceso de medición. Los modelos nos permiten describir al objeto matemáticamente y a partir de esa descripción matemática vamos a poder obtener una medición. El resultado del proceso de medición suele ser un intervalo, es decir, hay un valor representativo, un valor central y una incerteza. Es un intervalo de valores que nos caracterizan la medición de la magnitud. ¿Eso siempre es así? ¿Siempre va a ser un intervalo? Y depende. No hay magnitudes que no tienen error. Por ejemplo, contar. Si uno cuenta la cantidad de monedas que hay en una caja, eso no tiene error. Uno puede equivocarse, pero eso no es el error, ¿no? Si uno las cuenta bien, no se equivoca. Bueno, vamos a ver como ejemplo el caso de una regla, cómo se utiliza una regla. La regla tiene como mínima división o apreciación al milímetro, si es una regla milimetrada. Y si uno de los extremos de la regla está alineado con uno de los bordes y después podemos tomar la medición a partir de la coincidencia del objeto que estamos midiendo con algún punto de la regla. La incerteza que tenemos en el primer borde es de medio milímetro, porque si fuese más ya asociamos el valor al valor siguiente. Así que podemos decir que tenemos medio milímetro, a pesar de que no podamos verlo ese medio milímetro, la alineación tiene esa precisión. Y en el otro extremo tenemos lo mismo. Si nos pasamos de medio milímetro, seguramente asociamos la medición al milímetro siguiente. Así que podemos decir que tenemos medio milímetro de cada lado. Y en total, entonces, la medición, que es una diferencia entre dos valores, que es una operación diferencia, nos va a dar un error total de 1 milímetro. En este caso, si esta base tiene eh,
circular tiene 12 centímetros de radio, nuestro error será 0,1 centímetro. ¿Cómo armamos nuestro intervalo para obtener una medición? Siempre, ¿no? Casi siempre tenemos intervalos para las mediciones. Bueno, en este caso vamos a tomar los casos extremos donde le erramos por 0,5 milímetros al 0 por el lado de los negativos, es decir, nos pasó por un lado, y 0,5 milímetros al extremo que midimos por el lado de los positivos, es decir, de 12,05 centímetros a menos 0,5 centímetros. Eso nos da una diferencia de 12,1 centímetros. Y por el otro lado, lo mínimo el diámetro más chiquito que podemos obtener es si le erramos 0,5 milímetros a la derecha del 0 y si le erramos 0,5 milímetros a la izquierda de los 12 centímetros. Eso nos da de 11,95 centímetros a 0,05 centímetros y eso nos da como resultado 11,90 centímetros. Bueno, ese intervalo que va de 11,90 centímetros a 12,10 centímetros es nuestra medición. Y lo podemos representar como un valor característico, como un valor representativo, que es el valor central, que el promedio de los dos nos da 12,0 centímetros, y la incerteza, que es la diferencia entre estos dos valores dividido 2. En este caso va a ser 1 milímetro o 0,1 centímetro. Veamos ahora la diferencia entre precisión y exactitud. ¿Qué es la incerteza? Básicamente la incerteza es el intervalo en que se encuentra la magnitud que quiero medir. La precisión es el tamaño de ese intervalo, básicamente, tiene que ver con el tamaño de ese intervalo. Y la exactitud tiene que ver con que si en ese intervalo está el valor real de lo que quiero medir o no. Es decir, la distancia al tamaño real me da la exactitud y el tamaño del intervalo la precisión. Cuanto más chica sea la incerteza, más preciso será. Cuanto más cerca del valor real esté el valor característico, más exacta será la medición. Si el valor real no está incluido en mi intervalo, nuestra medición carece de sentido. Si se aumenta la precisión, es decir, se reduce el intervalo de incerteza y no se mejora la exactitud, puede que la medición ya no represente la magnitud que quiero medir. Y acá estamos en el caso de una magnitud que es incompatible con el valor real. Es una medición que carece de sentido. Precisión y exactitud no son equivalentes. Acá vamos a ver varios ejemplos. El caso XR es el valor real de la medición y X0 es el valor característico. Bueno, en el primer caso tenemos un valor, una incerteza bastante grande comparada con el resto de las incertezas, pero que incluye el valor real. En el segundo tenemos una medición más precisa, una incerteza menor, y que también incluye al valor real nuestro intervalo. En el tercer caso, es menos exacto porque el valor real se aleja del valor característico, pero sigue incluyéndolo. Si el valor real, en el cuarto caso, sale fuera de mi intervalo de medición, ya la medición pasa a ser incompatible con lo que se quería medir y ya no tiene sentido. En esta representación esquemática, el centro del blanco corresponde al valor real y los puntitos azules representan la medición, las mediciones. Y la región que ocupan esos puntos azules es el intervalo de incerteza. Si el intervalo de incerteza incluye al valor real, tenemos mucha dispersión de valores, tenemos un valor poco preciso, pero compatible con el valor real. En el segundo caso, tenemos que nuestras mediciones se acumulan en un borde de del blanco, y es incompatible con el valor central. Esa es una medición poco exacta, que no es compatible. En el tercer caso,
tenemos mejor exactitud porque toda nuestra medición está centrada alrededor del valor exacto, del valor real, y la incerteza, bueno, es un poco más grande que en el último caso, donde es un valor exacto y preciso. Coincide con el valor real y está todo alrededor de ese valor real, más concentrado, es decir, una incerteza menor. ¿Cómo conocemos la exactitud? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. La precisión la podemos controlar a partir de la calidad del instrumento utilizado. Por ejemplo, una regla milimetrada tiene la precisión de 1 milímetro, que es la precisión del instrumento. Podemos tener instrumentos más precisos todavía, pero la calidad del instrumento nos permite mejorar la precisión. Pero la exactitud es otro tema, ¿no? En una medición del diámetro de un plato, por ejemplo, que no parece algo complicado, tenemos que asegurarnos que nuestra regla pase por el centro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una manera es fijar un punto y tomar el máximo valor posible. Si me alejo del punto central, vamos a ver que la medición del diámetro disminuye para un lado y para el otro, así que el máximo me daría ese valor. Pero si no logro esa alineación correcta, tendría un error de exactitud. Y, y eso es muy difícil de ponderar. Nuestro, nuestro, necesitamos, para tener una medición precisa, necesitamos instrumentos bien calibrados y modelos que representen muy bien la magnitud que queremos medir. Es decir, necesitamos que nuestro instrumento también esté alineado y que la medición se realice correctamente. Es decir, la exactitud tiene que ver con el proceso de medición y con el modelo que usamos. Si decimos que queremos medir el área de un círculo y el objeto real no es un círculo, es una elipse, estamos en un problema de exactitud. Vamos a medir algo que no corresponde a lo que queremos medir. El modelo es equivocado. Entonces, la estimación de la exactitud es complicada y requiere conocer muy bien los modelos utilizados y que esos modelos representen al objeto. En el laboratorio nos vamos a concentrar mayormente en la precisión de las mediciones y vamos a asumir que los alumnos saben medir y que los instrumentos están perfectamente calibrados y que el proceso de medición es correcto. Y vamos a tratar de estimar en los casos en que se pueda eh, la exactitud del modelo. Tenemos dos tipos de incertezas, las incertezas instrumentales y las incertezas sistemáticas. Las instrumentales están asociadas principalmente a la precisión de la medición y todo instrumento especifica la incerteza de medición. A veces se requiere consultar con la hoja técnica del instrumento, la hoja de datos. Bueno, a veces está implícita en la escala, o en la mínima escala o la apreciación del instrumento, en el caso de una regla, el milímetro. Los incertezas sistemáticas son los errores en el proceso de medición, como ya dijimos. Por ejemplo, los errores en los modelos se aplican sistemáticamente a todas las mediciones, por eso se llaman sistemáticas, y afectan la exactitud de la medición. Por ejemplo, la utilización de modelos que no representen suficientemente la magnitud que se desea medir. También es para notar también que un procedimiento incorrecto puede manifestarse como un error sistemático, es decir, un instrumento con corrimiento de un cero, una regla que se dejó expuesta al calor y la escala se dilata, errores en la calibración de algún instrumento. Estos errores son muy difíciles de cuantificar y pueden arruinar completamente la práctica del laboratorio y deben ser corregidos antes de realizarse la experiencia. Se pueden considerar como errores sistemáticos, pero no nos sirve esa clasificación porque no es un error que podamos ponderar. Eh, Así que vamos a asumir que el estudiante debe conocer el correcto uso de los instrumentos y los instrumentos deben estar previamente verificados y calibrados.